Bueno, pues tenemos nuevo vídeo en el canal. Vamos a hacer una comparativa de los gráficos integrados de estos dos procesadores, el Intel i9 de 11ª generación con el Ryzen 5 5600G. Bueno, antes de empezar el vídeo, mandaros un saludo a todos, espero que estéis muy bien y daros las gracias a este nuevo vídeo que me habéis pedido en los comentarios, esta nueva comparativa. Y antes de empezar vamos a ver un poquito los precios, porque parece que se están subiendo un poquito de precio estas placas base con microprocesador integrado. Ahí lo podéis ver, 160 euros sin aduanas y con un pequeño descuento de 25 euros. Si tenemos que pagar aduanas, se nos meterían en torno a los 190 euros de precio. Más adelante veremos el precio que tiene en la actualidad o a la fecha de este vídeo el Ryzen 5 5600G. Y antes de seguir, como podemos ver ahí en la imagen, esta GPU con gráficos integrados, muy poquita información, no vemos la temperatura que tiene, simplemente se nos dice que tiene 15.9 GB de memoria compartida. No tenemos mucha más información, así que si nos vamos a la página web de Intel para intentar sacar un poquito más de información, nos vamos a ir un poquito a la parte de abajo donde nos especifica un poquito más la tarjeta gráfica. Bueno, ahí podemos, si queremos hacer una comparativa también con la de AMD, podemos ver que tiene una frecuencia base de 350 MHz y una frecuencia dinámica máxima de gráficos de 1.45 GHz. Bueno, vamos a ver ahora las características del AMD Ryzen 5 5600G. Bueno, si nos vamos al apartado de la GPU, vamos a ver que tenemos algo más de información. Ya nos dice la temperatura de la GPU, nos comenta la memoria de vídeo dedicada, esos 512 megas, y de memoria compartida, muy similar a la que tenía en Intel, y en este caso son de 15 GB de memoria compartida. Si nos vamos un poquito más para saber algo más de información, en la página web de AMD, bueno, ahí podemos ver los núcleos, que son, yo entiendo que son 7 núcleos, y la frecuencia de los gráficos, ahí está viendo en pantalla, que es un poquito superior también a la que trae el procesador Intel. Y en cuanto a los precios, fijaros, ahí el precio es prácticamente muy parecido. Volvemos a recordar que en AliExpress sí es cierto que podemos conseguir un bono como el que teníamos de 25 euros de descuento, pero ojo, como tengamos que pagar el IVA, las aduanas aquí en España, pues ya prácticamente va a ser 15 euros o así un poquito más económica la placa base Intel. Bueno, aquí podéis pausar el vídeo si queréis ver un poquito más las características de ambos procesadores gráficos, pero bueno, salta a la vista que las características de AMD son superiores a las de Intel. Fijaros ahí, 128 bits frente a 64 bits y el ancho de banda 52 frente a 38. Quitando lo que es la memoria, la velocidad de la memoria, que el de Intel es un poquito más rápida, en todo lo demás AMD gana la partida a este Intel. Bueno, si le hacemos un test Furmark a ambos procesadores gráficos, puede dar la sensación de haber un empate técnico, 17 fotogramas frente a 14, pero nada más lejos de la realidad. Aquí estamos en 1080p, si pasamos a 720p, pues algo similar. El Ryzen va a estar por encima de este Intel i9, no parece mucho, pero ahora que vamos a empezar con los juegos, vamos a darnos cuenta de que no es así. Bueno, en los juegos vamos a tener que poner gráficos medios, gráficos bajos. Sí es cierto que algunos gráficos como Counter-Strike podemos ponerlos un poquito más elevados, y también Valorant podemos poner un poquito los gráficos un poquito más altos. El resto de los juegos siempre van a ser en gráficos bajos o muy bajos. Bueno, pues aquí ya nos empezamos a dar cuenta de realmente de las enormes diferencias que hay de un procesador gráfico a otro. Como podéis ver, 70-80 fotogramas frente a 38, siendo muy optimistas. Fijaros también en el frame time, como el Intel i9 va mucho a salto, no hay una estabilidad. Sin embargo, en el Ryzen 5 5600G pues es mucho más estable, y en fotogramas, como podéis ver también, pues le gana la batalla a este Intel i9. Bueno, vamos a empezar a ver el resto de juegos, a ver qué es lo que sucede, pero bueno, nos podemos hacer ya una idea de que la gráfica del Ryzen 5 va a estar siempre un poquito superior a este Intel i9. Si nos fijamos también en el uso de GPU, pues aquí, como no podía ser de otra manera, esos núcleos a mayores que tiene el Intel i9, pues va a hacer que trabaje siempre en un tanto por ciento de uso de CPU más bajo
que el Ryzen 5. Pero bueno, evidentemente le va a sobrar procesador, le van a sobrar núcleos para trabajar con los juegos. Lo que estamos aquí mirando es la gráfica y va a estar siempre a tope, como no podía ser de otra manera. Bueno, vamos a pasar ahora con Call of Duty, también en gráficos muy bajos, y vamos a ver algo parecido. Le va a doblar prácticamente en fotogramas este Ryzen 5, ahí lo estáis viendo, 64 frente a 15, 14 que baja ahora el Intel i9, 17, bueno, quizás luego cuando lleguemos a tierra se recuperen un poquito los fotogramas. Esto quiere decir que el Intel i9, como podemos ver, va a estar también en este juego por debajo. Fijaros también en la línea de tiempo, como está bastante mal también frente a una línea de tiempo más estable del Ryzen 5. Si nos fijamos en el consumo, aquí el Intel i9 va a ser bastante mejor. Acordaros de que es un procesador de ordenador portátil y está más optimizado para el consumo. Apenas consume 20 vatios de consumo eléctrico. La verdad es que está bastante bien. Tampoco es que el Ryzen 5 sea derroche energía, porque apenas son 47 vatios de potencia. Acordaros de los Xeon, que rodaban en torno a los 70-80 vatios. Bueno, una vez que estamos en tierra, como podéis ver, el i9 parece que se queda un poquito por debajo. 23 fotogramas, 21 fotogramas, 26 fotogramas estables. El Ryzen 5 no tiene piedad con este Intel i9, fijaros cómo le vuelve a dar pal pelo en este juego. 56-60 frente a los 22 del Intel i9. Bueno, vamos a pasar a Fortnite. Evidentemente vamos a hacer pruebas en modo competitivo, que yo creo que es lo ideal para este tipo de procesadores de gráficos integrados. Quizás también podamos jugar a gráficos bajos, pero bueno, he decidido poner modo competitivo para tener un poquito más de fotogramas. Como podéis ver también tenemos la misma sensación en ambos juegos, no hay ningún tipo de lag en ninguno de los dos. Si no monitorizamos da la sensación de que prácticamente son los mismos. Pero como tenemos puesto el MSI, pues nos damos cuenta de que el Ryzen 5 5600G vuelve a ser superior a este Intel i9 11900H. Como podéis ver aquí también ahora parece que empieza a subir un poquito más el Intel i9 119-125. Bueno, podemos decir que está bastante bien para jugar en modo competitivo, con un consumo, fijaros, de unos 30 vatios. Yo juraría que hasta podemos hacer streaming con este juego. La verdad es que está bastante bien. Fijaros el uso de CPU, un 26%. Si podemos poner el codificador del procesador, el H264, creo recordar que es, pues no vamos a tener ningún problema. Podemos hacer un streaming en modo competitivo con este videojuego sin ningún problema. Otra cosa a tener en cuenta, fijaros los gráficos, que como ahora están en un 70, un 80%, da la sensación que el procesador se encuentra trabajando a gusto y no necesita exprimir más la capacidad de los gráficos de ambos procesadores, que en esta vez también coinciden, que no están al 100% en tanto por ciento de uso de GPU. Bueno, pues vamos con el siguiente juego, vamos a pasar a Forza Horizon 5. Y bueno, lo que os comentaba, vamos a jugar siempre con gráficos bajos, y en este caso muy bajos. He decidido poner muy bajos para conseguir un poquito más de fotogramas, dado que la calidad de la imagen no es que se merme mucho si bajamos los gráficos. Bueno, pues ahí podemos ver el arranque, como vuelve otra vez el Ryzen 5 a ganarle la batalla al Intel i9 de 11ª generación. Yo creo que había un juego, bueno, lo veremos ahora más adelante, en el que el Intel i9 era superior al Ryzen 5. Lo probé varias veces y bueno, pues no sé, la verdad es que el i9 se comporta mejor que el Ryzen 5. Quizás sea la única excepción que he podido ver en esta comparativa de gráficos integrados. Bueno, vamos a centrarnos en el Forza Horizon 5, pero bueno, yo creo que está ya todo dicho. 52 fotogramas frente a 25. Pues vuelve otra vez a doblarle en fotogramas el Ryzen 5 5600G a este Intel i9 de 11ª generación 11900H. No he hecho un fotograma congelado porque prácticamente se salta pues que está bastante mejor el Ryzen 5. Bueno, pues yo creo que es este juego que os estaba comentando en los fotogramas, creo que lo grabé varias veces y no sé muy bien el motivo,
pero el Intel i9, como podemos ver, es superior al Ryzen 5 5600G. Yo creo que de todos los juegos que he grabado es el único que consigue superar al Ryzen 5. Como podéis ver ahí, 44 fotogramas frente a 33. Es cierto que no dobla los fotogramas como hemos podido ver en juegos anteriores, pero bueno, como anécdota podemos decir que el Intel i9 en este juego funciona mejor. Ahora parece que se igualan un poquito más, 29 frente a 39, pero bueno, yo creo que es la tónica. Y como os digo, me quedé así un poquito asombrado. Bueno, no asombrado, tampoco pasa nada porque en este juego el Intel i9 funcione mejor que el Ryzen 5, pero lo volví a probar, no siendo que estuviera el sistema operativo haciendo algo en segundo plano o haciendo alguna descarga para ir de algo, de alguna actualización, y en realidad no, es así. 35 fotogramas frente a 20 fotogramas. Fijaros el uso, si es que es un mechero, este procesador es un mechero, 15 vatios, 16 vatios. Podemos jugar con la tarjeta gráfica sin ningún tipo de problemas. Sí es cierto que la tarjeta gráfica podría ser un poquito más, un poquito mejor, qué duda cabe por el precio que tiene y por la categoría de la generación también, pero bueno, es lo que es un procesador muestra de ingeniería. Y bueno, ya veremos con el nuevo procesador que he comprado de decimosegunda generación, a ver qué es lo que pasa, si funciona mejor la tarjeta integrada de los nuevos gráficos que trae Intel, los Iris, creo que se llaman Iris Xe. Bueno, pues vamos ahora con la temperatura de los VRM, 66 y 75 grados centígrados. Quizás es uno de los defectos que puede tener esta placa base. Ahí veis ese sensor, que es el que marca los 66 grados centígrados. Y este otro disipador, que es el que marca el sensor que veis ahí, los 75 grados centígrados. Junto con el calor que coge la CPU, digamos que son uno de los puntos más débiles de esta placa base. Ahí podéis ver unos disipadores que venden también para cambiarlos, pero bueno, que ellos mismos admiten que funcionan mejor que los que trae la placa base, pero que tampoco llegan a resolver el problema de calentamiento de los VRM. El otro punto negativo, como estábamos comentando, es el calentamiento que sufre la CPU cuando la hacemos overclock. Estamos grabando el vídeo sin hacer overclock en 4.1 GHz, pero bueno, como vimos en el vídeo en el que enseñábamos cómo se le hacía overclock a esta placa base, como estáis viendo en pantalla, sube demasiado de temperatura, se mete en 99-100 grados centígrados cuando le hacemos overclock, con lo cual al coger tanta temperatura el microprocesador se vio obligado a bajar la frecuencia para no quemarse, para que no se estropeen el microprocesador y los transistores. A grandes rasgos esos son los dos grandes problemas que tiene esta placa base. Habría que investigar un poquito más el tema del cobre que lleva, a ver si se puede mejorar. Bueno, pues vamos a hacer ahora otra pequeña prueba con Apex Legends y vamos a bajar los gráficos a 720p, a ver si hay una mejoría en cuanto a los fotogramas, a ver si vemos que gana tanto el Ryzen como el i9. Y bueno, pues a la primera de cambio nos estamos dando cuenta de que prácticamente jugar a 720p como a 1080, la diferencia va a ser muy poquitos fotogramas. Bueno, ahora que estamos en caída, sí es cierto que le cuesta un poquito más ganar fotogramas. Vamos a ver cuando lleguemos al suelo, a ver si aumentan un poquito más. Bueno, como podéis ver ahora sube un poquito más a 50-51 fotogramas en 720p. Sin embargo, el Ryzen lo tenemos prácticamente con un 30 fotogramas a mayores. Parece que se mete ahora en 100 fotogramas y a 50 el Intel i9. Bueno, puede ser otra solución, jugar a 720p. En un monitor de 23 pulgadas no vamos a ver mucha diferencia si jugamos a gráficos bajos, o quizás sí, no sé, no me gusta mucho la idea de jugar a 720p. Pero bueno, como es una prueba para saber los gráficos integrados, ya sabéis que lo ideal es contar con una tarjeta gráfica. Bueno, vamos a pasar ahora a 1080p, que es a lo que hemos estado grabando los vídeos, sin hacer overclock, como comentábamos antes. Y bueno, hemos pasado de 50 fotogramas prácticamente a la mitad, 20, un poquito menos de la mitad, 20 fotogramas. Y en el Ryzen ha pasado prácticamente lo mismo, de 100 fotogramas hemos bajado a 40, 44, 45 fotogramas. Así que nuevamente hay que dar vencedor al Ryzen 5 5600G, que tiene una tarjeta gráfica bastante mejor, una tarjeta gráfica integrada en el procesador.
Bueno, vamos ahora con este otro juego, con Crysis Remaster. Y bueno, ¿qué queréis que os cuente? Pues prácticamente va a pasar lo mismo. El Ryzen 5 va a mejorar bastante a este Intel i9. Es cierto que este juego prácticamente yo no lo recomiendo jugar con gráficos integrados. Estamos en gráficos de los más bajos posibles. Y bueno, son 27 fotogramas, 19-20 fotogramas también para el Intel i9. Aquí puede ser que estemos un poquito más ajustados, pero fijaros también en el frame time, como es complicadísimo, un montón de nanosegundos a mayores en el Intel i9. Quizás las gráficas integradas, sobre todo la del i9, la dejaríamos un poquito más pues para juegos más livianos como Roblox, por ejemplo, juegos de ese estilo, que sean así un poquito, que no requieran tanta capacidad de gráficos. Pero bueno, hoy en día tenemos tarjetas gráficas económicas, ya vimos aquí en el canal la RX 590 por apenas 100 euros, inclusive las hay más baratas. Bueno, como habéis visto, en Valorant también vamos a poder jugar en gráficos altos. Vamos a hacer unas pruebas en gráficos altos, a ver qué tal está. Y bueno, se defiende bastante bien, ambos procesadores, pero el Ryzen 5 sigue estando por encima de este Intel i9 de 11ª generación. Y bueno, para finalizar ya y hacer una valoración final, pues yo creo que no sorprende a nadie decir que el Ryzen 5 5600G supera ampliamente a este Intel i9 11900H, y no es que lo supere por 5, 6 o 10 fotogramas, sino yo me apostaría a decir que es un 50% mejor que este Intel i9. En muchos de los juegos ha doblado prácticamente los fotogramas del Intel i9. Y por precio, como hemos comentado, son un precio similar. Evidentemente el i9 tiene más núcleos y funciona un poquito mejor en multitarea. Bueno, y ahora ya para finalizar, no sé si os habéis dado cuenta que la frecuencia de la CPU siempre se ha quedado muy baja. Se ha quedado en 2609 MHz. No hemos estado haciéndole overclock, hemos estado con la frecuencia base de 4.1. Pero fijaros ahora, como podéis ver en la imagen, que le tenemos puesto overclock a 4,8 MHz, como cuando vamos a jugar automáticamente van a caer la frecuencia a esos 2609 MHz. Ahí, como podéis ver, se mantiene los 4.8 GHz, pero en cuanto entra al juego, fijaros cómo cae, cómo se desploma a 2609 MHz, cosa que no pasaba con el Ryzen, que el Ryzen mantenía su frecuencia máxima. Si os habéis fijado a lo largo del vídeo, no lo he dicho, pero caen automáticamente en los juegos esa frecuencia. No entiendo muy bien el porqué, pero en el anterior vídeo que hicimos también con la gráfica integrada caía igualmente a 2609. Como podéis ver, se queda esa frecuencia ahí y aunque tengamos puesto overclock no vamos a ver ningún tipo de mejoría. Los fotogramas van a ser prácticamente los mismos, tengamos hecho overclock o no, porque lo mismo alguno de vosotros lo ha preguntado, oye, ¿por qué no le haces overclock? Pues subes un poquito a ver si mejoran. Pero bueno, como podéis ver en las imágenes, tiene overclock a 4,8 y no ha hecho absolutamente nada. Los fotogramas siguen siendo los mismos. Bueno, vamos a dejar aquí ya el vídeo. Os mando un saludo a todos, daros las gracias por seguir el canal. Cualquier cosa me la podéis poner en los comentarios. Si tenéis alguna sugerencia, alguna pregunta, o queréis hacer un vídeo explicando algo o haciendo otra cosa. Sé que tengo muchas cosas pendientes que me habéis puesto en los comentarios. Poco a poco las iremos trayendo al canal. Y bueno, también deciros que tengo muchas ganas de que llegue la placa base Intel i7 de 12ª generación. A ver qué tal funciona. Y nada, mandaros un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.